Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy desde la Catedral de Santiago de Compostela, España. Acabamos de hacer el Camino de Santiago en ¿cuántos días, Grace? 5 días. 5 días, así que quédense en el video que les platicamos todo nuestro recorrido, todo el aprendizaje de este recorrido por si tú también lo quieres hacer, y al final del video te vamos a dar nuestras recomendaciones y sugerencias. Así que quédate hasta el final, que viene lo más importante y lo imperdible. Tus primeras impresiones, Graciela, después de estas 7 horas en el Camino de Santiago, ¿cómo te sentiste? La verdad, bien, me sentí bien. Creo que no pensar en el dolor o algo así te ayuda, no me cansé. Está divertido, la verdad, conoces a mucha gente. Te desean buen camino, es la palabra, ¿no? Buen camino, cada vez que arrebasas o te arrebasan. Buen camino. Hola, hola, pues miren, son las 7:15 de la mañana, iniciamos el recorrido aquí en Sarria. En el camino nos encontramos un caballo. Estamos aquí en el kilómetro 6 aproximadamente, y pues seguimos aquí en el buen camino para Santiago de Compostela. Pues ya nada más faltan 106 kilómetros. Qué hermoso lugar, qué hermoso. Ya paró de llover un poco, va a ser un poquito más claro. Vean esto, mucho verde. Llevamos 10 kilómetros. Vean qué pedazo de camino. Nos pedimos un bocadillo, ya sea hambre, empanada de atún. 3.50 euros. Vamos a ver si está buena. Aquí en este barecito. Vean, estamos aquí. Vamos a caminar todo lo que nos falta para llegar a Portamarín, el siguiente pueblecillo. Faltan 100 kilómetros. En medio del camino nos encontramos con un cementerio. También se puede hacer el camino en bici. Ahí viene otro. ¡Buen camino! Hospitalidad al peregrino. Degustación de productos caseros. Aquí hay variedad de productos, bocadillos, que son a cambio de un donativo. Entonces, pues vamos a probar un poquito. Panecito, frutitas, huevos cocidos. Vamos a probar. Pues listo, comimos súper rico. ¿Qué comiste, Grace? Pues todo. De todo, de verdad, de todo. Hasta ahorita me eché un pastelito muy rico. Llenó la mochila de comida. Muy rico, la verdad. Increíble. Muchísimas gracias. Lleva 7 años haciéndolo. Súper, muy rico todo. Gracias. Muchas gracias. Miren, todo lo que tiene aquí para ofrecer a los peregrinos. Hermoso lugar. Cargamos energías, entonces fuga. Ya dejamos nuestro donativo, obviamente. Miren, les presento la credencial del peregrino. Nos dan a cada uno cuando iniciamos. Y tú lo vas abriendo y te van poniendo sello en cada restaurante, hostal o albergue que te quedes. Y el reto es llenar todo esto, ¿no? De puros sellitos hasta llegar a Santiago. Cada sellito tiene la fecha. Así, cada sellito tiene la fecha, miren. Y mínimo cada día tienes que tener 2 sellitos. Eso acredita que realmente vas caminando y vas pasando por el camino, y de esa manera no hay forma de que hagas trampa. Y al llegar allá a Compostela nos ponen el final y nos dan la acreditación. Pues hemos completado en este día hasta el momento 20,000 pasos. Llevamos caminando como 5 horas más o menos. En kilómetros son 14, 15 kilómetros y nos faltan unos 9 kilómetros. Unos 9 kilómetros más, pero para llegar al siguiente punto, que es donde vamos a dormir, a descansar, a bañarnos, para mañana seguir con el otro recorrido. Pero ahorita acabamos de comer, entonces descansamos ahí un buen ratito, nos quedamos como 1 hora más o menos. Sí, 1 hora. Como 1 hora ahí comiendo a gusto. Y pues 0 cansados hasta el momento. Después de esa descansada, vamos a ver qué tal se nos hace de aquí al punto. ¿Cómo se llama el pueblecito? Vamos Portomarín. Portomarín. Portomarín es a donde vamos a llegar a descansar. A ver si alcanzamos lugar en albergue, un hostal. No sabemos qué nos vaya a tocar. ¿Por qué? Porque no puedes reservar antes. Es como vas llegando, así como vamos y ven de aquel lado. Hay más peregrinos. Así vamos a ir llegando y que vaya alcanzando el lugar. Así que, bueno, a darle, a ver qué nos dicen nuestros pies unos kilómetros más.
Básicamente en todo el camino te encuentras tienditas. Por ejemplo, ahorita me topé con un lugar donde venden sidra. Este vasito, €1. Está rico, diferente al sabor que estamos acostumbrados. Pero todo el camino te vas a encontrar cosas para tomar, comer, bocadillos. ¿Cómo vienes? Ya empiezo a sentir las ampollitas, se sienten un poquito. Ya falta poco para nuestra primera llegada al primer pueblo, que es Puerto Marín. Ya estamos cerca de la carretera, así que a darle. Últimos kilómetros. Último kilómetro. ¿Kilómetro? Un kilómetro. Para llegar a Puerto Marín. Un kilómetro. Que es nuestro para pueblo llegar. donde se descansará. Llegando a Puerto Marín. Después de 23 kilómetros. Nos falta uno más. Hay que subir esto. Bueno amigos, llegamos al destino de hoy. Vamos a buscar dónde quedarnos. Vamos a buscar un hostal o un albergue. Vamos a ver dónde hay espacio. Necesitamos bañarnos, descansar, comer algo, una cervecita y conocer un poco el pueblo, que se ve bastante bonito. Tus primeras impresiones, Graciela, después de estas 7 horas en el camino de Santiago, ¿cómo te sentiste? La verdad, bien, me sentí bien. Creo que no pensar en el dolor o algo así te ayuda, no me cansé. Está divertido, la verdad, conoces a mucha gente. Te desean buen camino, es la palabra, ¿no? Buen camino, cada vez que arrebasas o te arrebasan. Así que cada quien a su ritmo, no es competencia. Y pues a darle, la verdad, yo ando bien emocionada. Próximo año, otro camino, claro que sí. Buen camino. Y pues aquí las letras de la ciudad. Faltan los colores. Faltan los colores de Pueblo Mágico. Puerto Marín, ciudad donde dormiremos. Vean este tremendo monumento. Qué bonito, oigan. Vamos llegando a este albergue de peregrinos. Vamos a ver si hay lugar. Necesitamos 4 lugares. Vamos a ver si encontramos. Bueno, aquí nuestra habitación E. Agarramos la camita que encontremos disponible. Entonces las reglas son dejar los zapatos aquí afuera. Aquí está el baño a un lado y abajo están las regaderas. Va a ser lo primero que vamos a hacer. Aquí mi habitación privada. Vean esta hermosa vista. Qué hermosa vista. Sí se ve bonito, ¿eh? Sí se ve bonito en el video. Después de un camino, pues bueno, viene la recompensa. Un poquitín de cervecita. Bien merecido. Bien merecido, dice la granera. Venga, peregrinos, el team más veloz. Buenos días, buenos días, buenos días. Hey, buenos días. Pues aquí iniciamos nuestro segundo día. Vamos de aquí de Puerto Marín, exactamente 8 de la mañana. Vamos para Palas de Rey. Palas de Rey, llevamos ya 40 minutos caminando. Este bosque muy bonito. El día de hoy nos toca hacer otros 23 kilómetros. Vamos a enseñarles todo este bonito camino y a ver qué nos depara, como dice Grace. Pues en realidad son 25 kilómetros, lo engañé. En realidad son 25 kilómetros, va a ser 2 kilómetros más que el día de ayer. Híjole. Así que hay darle. Ya nos damos nuestro cafecito, su chocomilk, unas galletitas y pues a darle, ¿no? Ahí les vamos platicando cómo nos va yendo, cómo nuestro estado físico está, porque también es muy cansado, ya hay dolores, ampollas. Pero de verdad es un gran reto este camino. Y pues a divertirnos, a disfrutarlo y todo sea por la experiencia. 2 horas de caminata, ¿cómo vas, Luis? Al 100. Al 100. No hay dolor, no hay nada. No hay nada, aquí unas banquitas para descansar. Amigos, ¿Quién tiene hambre? Ten. una manzanita, ahí viene el otro, amigo. Eso. Venga, 78 kilómetros quedan. Este caminito
Casi no hay tiendas como la vez pasada, no hay restaurantes, está un poquito más solitario. Pero muy bonito. Muy bonito. 4 horas y seguimos. Pues aquí en el camino nos encontramos con otro albergue de voluntarios. Gente que te da un cafecito, un tecito, una manzanita. Dice ahí, si estás agradecido, toca la campana. Claro que sí. Vámonos y seguimos. ¿Qué onda? Bien cansado, no me sumáis. Se me mueven los pies. Traigo ampollas. Ya casi llegamos al siguiente pueblo. Más o menos quedan como 20 minutos. 7 pueblos, Palas de Rey. Se caminó 25 kilómetros. Y ya saben, a buscar albergues. Porque no se pueden apartar. Así que vean esta hermosura de entrada al pueblo. Está muy, muy bonito. Bueno, amigos, vamos llegando al albergue Palas de Rey. Así que vamos a darle, registrarnos a ver si hay habitaciones. Se cancela, no nos aceptaron porque no traemos pasaporte. Así que si hacen el camino, traigan su pasaporte. Vamos a intentar en otro lugar. Pues bueno, en este lugar sí nos dejaron hospedarnos. Ya nos bañamos, ya fuimos al mandado. Y pues nos preparamos comidita, ya saben. Se compraron varias cosas, fueron 20 euros. Con esto nos va a alcanzar para comer, cenar y desayunar mañana, más o menos. Miren los sandwichones que se avienta Grace. Muy rico todo. Nosotros les mostramos un poquito más de este albergue. El costo fue de 12 euros por persona. Pues este es el albergue que decidimos o que encontramos. Camita, muchas cositas. Está bonito. Tiene, pues aquí tiene para lavar. 4 euros por lavadora, sus baños, sus regaderas, que es justo lo que necesitamos. Vamos a caminar un poquito para conocer el pueblo. ¿Cómo se llama? Palas de Rey. Para conocer poquito, para descansar, porque mañana hay que caminar más. Buenos días, buenos días, buenos días. Iniciamos nuestro tercer día con toda la actitud. Así que, ¿cuántos kilómetros nos esperan? Hoy vamos a hacer 30 kilómetros. Vamos a ver cómo nos va, porque los piecitos ya duelen, las ampollas ya están a todo lo que da. Vamos a ver, los días pasados hemos hecho 25, 24, 26 más o menos. Hoy vamos por un poquito más. De 30 kilómetros. Que Dios nos bendiga. Ahí ya nos compramos ahora sí un par de palos para hacer más fácil el camino. Así que, a darle, seguimos informando desde el camino a Santiago de Compostela. Bueno, en medio camino te vas a encontrar bebederos para que llenes tu botellita. Ahí está el jabón de Greg. ¡Ay! Nos faltan unos 15 kilómetros para llegar al siguiente pueblo. Hola, hola, buen camino. Aquí vamos pasando por un bonito puentecito. Al cruzar ese puente llegamos a otro pueblecito. Se ve muy pintoresco. Ahorita lo vamos a mostrar. Pero pues todavía nos falta. Aquí venimos con los pies un poco molidos. Pues ya saben, a cada pueblo que vamos llegando siempre hay lugarcitos donde comer algo, tomar algo. Desayuno, 4 euros, jugo de naranja, café con leche y un bizcocho casero. Muy bien. Nosotros ya comimos, así que hay que seguir. Ahí está la iglesia. Bueno, tuvimos una parada técnica. Aquí vemos que ya hoy, el olorcito ya hay. Ay, hay callos. Ay, ay, ay. Veamos si podemos seguir. Bueno, vamos a ver cómo se siente el joven. Uy, qué dolor. Estamos llegando a este pueblito, vamos a investigar si es este donde nos quedaremos. Ya llevamos 36,000 pasos. Pero miren qué bonito. Usando un puentecito. Esperemos que sea aquí. Nos antojaron. Para refrescar los pies un ratito ahí. Greg. Hay más peregrinos de este lado también. 9 horas, 9 horas caminando. Vean la lluvecita que nos agarró. Así venimos. Ya casi llegamos. Creo que unos 15 minutos para llegar. Ahora nos quedamos en un albergue privado. Se nota muchísimo la diferencia.
todo, desde regaderas, baños, espejos, todo. Y la diferencia son 4 euros. Así que el público te cuesta 8 y el privado 12, pero tienes más comodidades. Para lavar. Tiene unas máquinas, una sala en común y la cocina es súper amplia. Así que muy bien. Vale la pena los 4 euros más. Buenos días amigos, buenos días. Cuarto día recorriendo el Camino de Santiago. El día de hoy nos toca hacer unos 21-22 kilómetros aproximadamente. Esa es la etapa para el día de hoy. La idea es llegar a Preiro, ¿cómo se llama? Sí, Preiro, algo así. Ahorita que andamos por ahí les vamos a mostrar. Les vamos a mostrar este caminito, a ver qué tal está. Este bosque tan silencioso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y seguimos por el camino con un lugar de muchas botellas. Y veo que la gente les pone su nombre. Y ya las pone ahí. Y un señor gato. Señor gato, con permiso. Botellas de cerveza. Nombre, fecha. Y hay muchas. Oh, y la cerveza se llama Peregrina. No la hemos probado, ¿eh? Muy importante traer efectivo en el camino, porque quisimos parar a comprar una cervecita Peregrina y como ya se nos acabó el efectivo, pura tarjeta, pues no hay. Entonces siempre traigan un extra de efectivo. Como pueden ver, hay tumbas o homenajes a personas que fallecen en el camino. Hemos visto como 4 que ponen el camino y pues para recordarlo. Así que mantengámonos hidratados, descansados para seguir y completar este gran reto. Hay partes de camino que nos tocan cruzar carretera, así que te fijas siempre en los dos lados. Y vámonos por un puente. De ojos tristes. Pues llegamos al pueblo Pedrouso después de 22 kilómetros. Ahora a buscar dónde quedarnos. Vean el pueblecito pintoresco y veamos dónde nos vamos a quedar. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos iniciando el 5.º día, el día más relax, esperemos. Estamos en rumbo allá a Santiago, faltan los últimos 18 kilómetros, así que a darle con todo. Ya el dolor es mental. Último día, vámonos, último día. Ahorita en unas 4 horas y media llegamos, ahí estaremos en Santiago. A ver si se logra. Ya se nota que estamos llegando a la recta final. Más y más monumentos de la Concha, que es el símbolo de Camino Santiago. Ahí vamos, ahí vamos. Faltan 13 kilómetros. Pues paramos a descansar un poquito. Aquí hay una iglesia, ahorita vamos a ir a que nos sellen. Y aquí hay unos barecitos. Vamos a echarnos una cervecita. Descansamos unos 20 minutitos y le seguimos. Cerveza Estrella del Camino. Vamos a probarla. Una pequeña parada, vean, unos sanduchitos pequeños, cervecita para descansar antes de llegar a Santiago. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Últimos 10 kilómetros. Creo que ya la vamos a armar. Ahí se ve Santiago. ¿Y este perrito qué onda? Ahí vamos, faltan 4 kilómetros, venga. Estamos ya a escasos 15 minutos de llegar a la catedral. Está empezando a chispear un poquito, empezó a hacer frío, se nubló, ya el cansancio ya ni se siente de saber que ya estamos aquí a la vuelta. Los pies. Ya no se siente nada. Después de 5 días estábamos a 15 minutos de llegar. Y de aquí alcanzamos a ver la catedral cuando ya se dejó venir la lluvia. Estamos a unos pasitos de llegar. Y aquí viene la Gracielita y al fondo vemos la catedral de Santiago de Compostela bajo una lluvia muy sabrosa. 5 minutos.
lo hicimos. Llegamos. Oh, está bien bonita, está bien grande. Bueno, y si llegaste hasta el final del video es porque realmente te interesa saber un poco más del Camino de Santiago. Te vamos a contar las recomendaciones en base a la experiencia o a lo que a nosotros nos pasó o nos faltó. Por ejemplo, el pasaporte. No trajimos nuestro pasaporte mexicano por querer cuidarlo, guardarlo, que no se dañe. Entonces no pensamos que fuera a ser tan importante. Para quedarte en cada albergue público te piden tu pasaporte. Si no, no te dejan quedarte. Por eso nos tuvimos que quedar en otros que igual no estuvo tan mal. Son un poquito más caros. Estamos hablando de 12, 13, 14 euros, cuando el público, que es el más sencillo, tiene costo de 8 euros. Entonces no pasa nada, pero si tú quieres quedarte en el más económico, pues traes tu pasaporte. Siguiente punto, traer efectivo. Eso también nos falta a nosotros. No trajimos mucho efectivo, nos confiamos de que con la tarjeta, y no, hay muchísimas partes, donde no te aceptan tarjeta. Entonces, importante traer efectivo. Siguiente punto, si no quieres gastar tanto tampoco, en cada pueblo al que llegues, ve a un supermercado, compra tu comidita. En los hostales hay cocinas, hay estufa, hay microondas, ahí te puedes preparar tu cena, tu desayuno sin problema y te ahorras muchísimo, te lo aseguro, muchísimo. Siguiente punto de recomendación es de la vestimenta. Tienes que traer ropa cómoda y que ya has utilizado anteriormente. ¿Por qué? Por cuestiones de que son casi 10 horas a veces caminando y puede haber rozaduras. Otra cosa, tus zapatos, que no sean nuevos. Ya ves que a veces decimos nuevos para estrenar. No vayas a estrenar en el camino. ¿Por qué? Por las ampollas, porque de verdad son horas y horas caminando y tienes que cuidar tus pies porque al día siguiente vas a volver a caminar. Y el tercero es traer lo menos posible en tu mochila, ya sea unas chanclas, unas toallas para secarte y ropa. Toda la ropa se puede lavar en cualquier hospedaje donde te quedes. Nada más por 3 euros te cobran, lavas tu ropa y no pasa nada. Y obviamente con una actitud súper positiva, su mente súper abierta. ¿Sabes por qué? Porque te encuentras un montón de gente de cualquier parte del mundo que te deja una enseñanza. ¿Y qué tal, Grace? ¿Qué te pareció? La verdad, hicimos el camino un poco el más corto, se podría decir, pero el siguiente, créanme que va a ser el del mes, la verdad, súper recomendable. Sí es cansado, pero la verdad es más mental. La verdad está pesado, te exige mentalmente, sobre todo, no tanto físicamente, obviamente también, pero más mental. A veces pensamos que ya no podemos, o estando en nuestra ciudad caminamos media hora y ya andamos súper cansados. Y ahí caminamos hasta 10 horas y con la mochila te das cuenta que si puedes eso y más. Entonces, muy buena experiencia, tal vez sí la volvería a hacer, pero se la recomiendo. Si lo tienen pensado, no lo piensen más y háganlo. ¿Sí? ¿Y cualquier duda? Sí, voy a decir. Seguramente van a tener muchas dudas. Déjenlo en los comentarios o vayan directamente al Instagram de aquí para allá y ahí manden un mensaje y les podemos ayudar a planear en lo que se pueda. Les vamos a ayudar, ¿sí? O en Facebook de aquí para allá. También. Entonces, esperamos sus comentarios, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de aquí para allá.